Buenos días a todas y todos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en estos diálogos fiscales que, como siempre, con muchísimo gusto tenemos aquí en la plataforma de IntelliJuris junto con el doctor José Jesús Gómez Cotero. En esta ocasión tenemos unos diálogos imperdibles verdaderamente. Un tema sin duda picante, sin duda, con que se prestan para el debate, para discusión, para entender, porque es un concepto que de repente se nos patina mucho, de repente lo platicamos muy a la ligera. ¿Qué es el gasto público responsable? Y para ello, pues no se me ocurre mejores invitados que los que tenemos el día de hoy. Tenemos a nuestra queridísima y ya recurrente invitada aquí en Diálogos Fiscales, a mi querida profesora Miriam Ibanega de Argentina. Tenemos al profesor Marco González del Paraguay y tenemos a mi querido amigo el profesor Carlos Matute desde mexicano, por supuesto, y también un reconocido profesor investigador. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Estoy viendo por ahí que nos están saludando del Paso, Texas. Por favor, no se les olvide decirnos de dónde nos acompañan. Es muy importante para nosotros. Bienvenidos nuevamente a todos. Y Pepe, adelante. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a todos. Y bueno, pues sin más, empecemos, ¿no? La pregunta básica, Marco Aurelio, ¿qué es el gasto público responsable? ¿Nos podrías ubicar en el tema? Adelante, por favor. Muchas gracias, profesor. Muy buenos días a todos. Para mí un gusto enorme poder participar. Agradezco la invitación. Además es un honor participar en este panel con tan eminentes profesores. El profesor Bejar, a quien admiro mucho, Miriam Evanega, Carlos Matute, a quien también, y además aprecio un montón. Entonces es realmente un honor. Son grandes juristas de Latinoamérica. Voy a tratar de abordar, preparé más diapositivas, pero voy a tratar de abordar de ser concreto y adecuarme al tiempo. Yo creo que todo pasa, además de gastar bien, de ser responsable en el gasto público, no se puede desconocer la contracara que viene por ingresar más y mejor, es decir, cuando el Estado también tiene que ser más eficiente para legitimar un poco el uso del dinero público, porque le exige dinero al ciudadano a través de sus impuestos, tasas y contribuciones, entonces tiene que ser eficiente para legitimar un poco esas contribuciones por parte del ciudadano. Entonces, pero yo creo que hay reglas esenciales para cuando tengamos que abordar el tema del gasto público responsable. Lo primero, que tiene que haber un tope de gasto o de endeudamiento en función de lo que uno ingresa, hasta cuánto se puede endeudar. Hay leyes de responsabilidades fiscales en todos los países y esa es una regla de oro. Todos sabemos qué es lo que pasa cuando esto no se respeta, cuando se imprimen billetes. La inflación acumulada que experimentan varios países nos demuestra lo pernicioso que puede ser. La mayor eficiencia de la administración es un punto clave. En Paraguay estamos en un proceso de fusión de varias instituciones públicas que se van creando año tras año y que hacen que se superpongan funciones o que tengan funciones similares. Entonces estamos en un proceso de achicamiento del Estado. Por supuesto, la transparencia y eficiencia pública, la transparencia que se tiene que generar en ese marco con el pago oportuno. Hay estudios del BID, del Fondo Monetario, donde demuestran que en Latinoamérica estamos pagando como 30% más del costo que se paga en el mercado. Y eso es porque el proceso de compras públicas tiene sus retrasos y esos retrasos le cargan los proveedores al Estado. Entonces hay un gran desafío. Sin duda, en el último concurso que se hizo por parte de instituciones de Silicon Valley, México fue uno de los modelos por un proceso de compras públicas eficientes, que creo que usando la inteligencia artificial se puede hacer mucho. La política de remuneraciones para el personal en función del mérito, la supervisión de sectores no regulados. Sabemos que en Latinoamérica existen muchas zonas grises, entonces existe un amplio desafío en materia regulatoria y de supervisión para que, en vez de exigir mayor recaudación,
lo que se haga es exigir la recaudación de quienes no están pagando sus impuestos, etc. Por supuesto, el fortalecimiento de las inversiones, esta es una premisa muy particular que tiene el ministro de Economía de mi país, porque cuando normalmente vamos a pedir préstamos al exterior o los países piden préstamos para el Estado, pero el Estado representa solamente el 15% de la economía. Para que crezca la economía de un país, se tiene que apostar por la fuente de financiamiento para los sectores productivos que representan el mayor porcentaje de la torta. El sector financiero representa ese 85% y es que ahí creo que hay que apuntar para que el Estado pueda tener un mayor bienestar, sobre todo sus ciudadanos. Por supuesto, el uso de la tecnología y la rendición de cuentas son fundamentales. En estos 2 minutos que me quedan, quisiera nada más señalar como un ejemplo de qué estamos haciendo en Paraguay. Obviamente sabemos que año a año van creciendo los gastos o porque crecen los intereses que hay que pagar por la emisión de bonos, porque las remuneraciones suben, el salario mínimo, etcétera. Siempre hay un crecimiento. Por eso es que se exige una mayor eficiencia del Estado. Cuando en Paraguay, en septiembre del año pasado, fusionamos dos entes, el ente del recaudador de impuestos y la autoridad aduanera, en 4 meses se tuvo un incremento de recaudación de aproximadamente 300 millones de dólares. A eso yo me refiero cuando hablamos de mayor eficiencia. Pero como hay más gastos, también quiero mostrar un poco, o el Estado o cualquier gobernante tiene que ser responsable en la asignación también de los mayores ingresos. Y acá en la torta se puede ver cómo esa asignación de ingresos en mi país, por lo menos en este nuevo presupuesto, va enfocado en mayor medida a la educación, luego a la salud y a la seguridad. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior son órganos que se encargan de la seguridad. Entonces, esas son las prioridades de este gobierno del que yo formo parte y creo que por allí también pasa la responsabilidad a la hora de la asignación de los recursos. Tengo más para hablar, pero creo que va a haber oportunidad. Yo ya agoté el tiempo y quiero ser respetuoso del mismo. Muchísimas gracias, Marco, por esta introducción. Miriam, a ver, platícanos sobre gasto ¿Cómo les público va? responsable. Buenos días. Como siempre, muy agradecida con Luis José, con José de Jesús, y es un honor compartir el panel con Marco Aurelio y con Carlos. Y yo creo que es un tema, además los felicito por la elección del tema, porque creo que es un tema trascendental en esta época. Porque además creo que es transversal a distintas disciplinas. A punto tal que, y ustedes en esto, por supuesto, saben muchísimo más que yo, todo lo que es la materia fiscal ha introducido justamente otras perspectivas que le permiten ir mucho más allá de entender a la recaudación o al gasto solamente desde un punto de vista fiscal, para unirlo, por supuesto, desde un ángulo constitucional, a todo lo que implica el impacto en los derechos fundamentales. Y esto es un avance en realidad de todas las ramas del derecho, pero que el impacto creo que mayor lo sufre la materia fiscal. Hay 4 o 5 aspectos que están vinculados con el gasto público y el gasto responsable. El primero es el presupuesto público, o sea, nosotros estamos hablando de presupuesto público, de uno de los aspectos del presupuesto público tan trascendentales, porque sabemos que los recursos son limitados y los gastos son ilimitados. Entonces, así como nadie discute una responsabilidad en la recaudación, y es una carga en la cual todo ciudadano debe cumplir, también hemos dejado de lado durante mucho tiempo esa responsabilidad del gasto. Es como que lo ilimitado del gasto nos libera un poco de esta cuestión de comprometernos, y como bien lo decía Marco Aurelio, a
este principio de eficacia en el gasto público. Este es el primer aspecto. El segundo es ese gasto público dirigido a la satisfacción de los derechos de las personas, a los derechos fundamentales. Porque si es un gasto público incluso que implica erogaciones propias de la organización, en definitiva, la organización tiene que estar a disposición del ciudadano. Y por lo tanto, indirectamente también el ciudadano está beneficiado por ese gasto público. Necesito una organización eficaz, eficiente, económica, que cumpla con el tiempo razonable en todas las pretensiones que se plantean los procedimientos administrativos, y para eso necesito un gasto público eficaz, es decir, responsable, dirigido a donde debe dirigirse. Esto nos lleva a un tercer aspecto, que es hablar de la gestión del gasto público. ¿Cómo gestiono el gasto público? Y esto es no solo estar dirigido a un objetivo determinado, sino todas las herramientas que yo utilizo en la gestión vinculados al gasto público. Recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos ambientales, la normativa. Son una serie de elementos que evidentemente me van a marcar si ese gasto público realmente cumple la finalidad que tiene que cumplir. Y de ahí entonces surge esta idea de la responsabilidad, en el cual, fíjense ustedes, que hay dos caminos también que no podemos dejar de entender. El primero es que estamos hablando de una materia en el cual hay una zona gris entre política y administración. Porque quien va a decidir dónde se gasta en primer lugar es la política. La cuestión es, una vez decidido dónde voy a gastar, el cómo, el cuándo, el procedimiento del gasto entra en otro terreno en el cual la política también va a estar involucrada, porque tengo políticas de contrataciones, porque tengo políticas de ayudas sociales, porque tengo políticas de recursos humanos, pero evidentemente no me puedo quedar con ese nivel de política del cual es intocable. Yo necesito también analizar esta relación entre la política y la administración, porque el gasto público lo que va a hacer es ejecutar política pública. Y esto me lleva entonces a la introducción, y lo dejo acá, de los conceptos que nos pueden ayudar a enderezar ese gasto público, teniendo en cuenta las políticas y teniendo en cuenta los derechos fundamentales. Y es la gestión de riesgo. Es decir, entender cuáles son los riesgos en la gestión del gasto público que yo tengo que prevenir para que realmente cumpla con la finalidad y que sea responsable, no porque tenga que analizar la responsabilidad de los servidores públicos o de los funcionarios públicos, sino que sea responsable porque cumple con los principios y los designios constitucionales. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miriam. Me parece que has dejado el punto más toral del problema del gasto el problema fundamental es qué pasa si no se cumplen estos principios. ¿Cómo le hacemos nosotros como gobernados o como contribuyentes para reencauzarlo, ¿no? Cuando estamos viendo que lo que tú dices, esa política pública que a lo mejor está tendiendo a factores que nada tienen que ver con la eficiencia o la eficacia del gasto y que está tendiendo a razones, digamos, de índole político electoral de alguna manera. Carlos, buenos días, no sé tú qué piensas que pasa en México. Primero, gracias, Pepe, gracias, Luis José. Es un gusto estar con Marco Aurelio, de veras, y con Miriam, los aprecio y gracias por esto, Pepe, estar con usted. Y yo, por eso, cuando me sugieron estar después de Miriam, me encanta porque entonces me da siempre pie para platicar lo que voy a decir. Entonces, partamos del concepto de riesgo de Miriam y tratamos de analizar el gasto responsable de 6 maneras. O sea, la responsabilidad va cambiando en el gasto dependiendo de la etapa que estemos hablando. Y esto hay que dejarlo muy claramente.
Entonces, ¿cuáles son las 6 etapas básicas? Te podemos agregar una o más, dependiendo las leyes de responsabilidad hacendaria a las que se refería Marco. Entonces, la etapa de planeación, programación, aprobación, ejecución, control y evaluación. Ahí están las etapas. Ahí están las 6 etapas. Entonces, cuando hablamos de gasto responsable, tendremos que hablar qué responsabilidad respecto a qué etapa y cómo se aplica. Y entonces tendremos que identificar la responsabilidad con un riesgo específico. Y entonces esto nos va permitiendo convertir los principios en reglas de conducta, de facultamientos, reglas de operación, y esta parte que es muy cuidadoso, reglas de operación, porque estamos hablando de una cuestión muy técnica, que es la financiera. Entonces hay que tener estos 3 elementos ahí claros: los principios, las reglas de conducta, las reglas de operación alineados en un mismo sentido, atendiendo, como ya dijo Miriam, a un riesgo. Entonces voy a centrarme en la planeación. Entonces, cuando yo hablo de riesgos o de responsabilidad del gasto en la planeación, entonces lo primero que tengo que ver es el tipo de planeación. Entonces, por lo menos tenemos 2 planeaciones. La de mediano plazo, es decir, la del gobierno en México seccional, y la de largo plazo. Hablemos de 30, 40, 50 años. Y para poder hacer una planeación adecuada, pues tengo que ver la estructura del gasto. A ver, ¿en qué estoy gastando? Porque el gasto, el gobierno puede decir, oiga, yo quiero gastar en esto porque a mí hice una consulta y ya me encantó esto. Ah, perfecto. ¿Y cuál es tu estructura de gasto? ¿Qué porcentaje representa tu gasto público en el Producto Interno Bruto? ¿Qué posibilidad hay de aumentar o no aumentar ese porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto? Real. Jurídica y financieramente. Real. Y luego, ¿cómo lo tienes dividido? Fíjate que yo quiero hacer muchas cosas en mi gobierno. Ah, sí, pero ¿y qué espacio fiscal tienes? ¿Cómo que espacio fiscal? Dice, ¿cuánto del gasto? Ese 20 y tantos por ciento, o 30 y tantos, dependiendo del Producto Interno Bruto que vas a extraer de la población, lo tienes realmente disponible. Ah, pues fíjate que nada más el 6% del total del presupuesto. Ajá, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No? Porque el 25% ya lo tienes en pensiones, el otro pues, el 25% lo tienes en deuda, el otro 30% lo tienes en participaciones federales, te queda un 20% y ese 20% ya lo tienes en programas comprometidos. Y voy a dar mucha educación, sí, vas a dar mucha educación. Mi salud va a ser como la de Dinamarca, sí, cómo no, con 3 puntos del Producto Interno Bruto. Así vas a llegar a una salud como la de Dinamarca, no me vengas a mí. Y entonces cualquier gasto responsable en planeación tiene que tomar en cuenta la estructura del presupuesto. Y luego tienes que ver la parte de la política fiscal y luego la parte de presupuesto, que son 2 cosas distintas. Lo señalaba Marco, una cosa es la política fiscal y cómo influye en la economía, y otra parte es la herramienta que se llama presupuesto, que es lo que puede manejar ese sector de la economía llamado público con respecto al total. Y cómo ese 20-30% va a realmente incidir en el desarrollo de la, este, de la, de la economía. Y ya finalmente, para dejar un tema hacia discusión, y eso tiene que ver con un libro que estamos concluyendo con José Jesús. A ver, vale la pena seguir hablando de hacienda pública o haciendas públicas? ¿Hay varias? ¿Cuáles son? ¿Cómo se maneja? ¿Hay presupuestos autónomos? Ok. Y finalmente, una hacienda amplia que está vinculada con todo lo que se llama propiedad de la nación, una hacienda restringida con lo que se llama disponibilidad de recursos del gobierno en particular. Y ahí dejo mi intervención. Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, poniendo el dedo en más de alguna llaga para muchos. Y de escucharlos a los 3 no pude evitar recordar aquel libro con el que seguramente están familiarizados, de Stephen Holmes y Cass Sunstein, El costo de los derechos. Y cómo esencialmente ellos hablaban de que depende de la calidad
que quieres, de tus derechos realmente como ciudadanos, pues tienes que entender que cuesta. Simplemente. Y bajo esta tesitura, y dejo la pregunta abierta para los tres, ¿cómo encontrar ese punto entre esa curiosísima distinción entre lo quiero y lo necesito cuando estamos hablando del gasto público? Pongo un ejemplo, creo que ya Carlos la cachó por ahí. Nosotros podemos abrir un montón de temas de necesidades que sabemos que se tienen en cada país, necesidades que tiene la ciudadanía, pero como me parece que fue Miriam quien lo dijo, pues el gasto es muy amplio y la cartera muy chica, y eso nos pasa a todos. Entonces, ¿cómo, hablando de gasto público responsable, cómo decidir, cómo llegar a ese punto de cuál es el gasto responsable, cómo poder hacer esa selección? ¿Es un proceso meramente político o hay algo más? A ver, Yo tengo una pregunta sobre control de riesgos, así que por ahí que empiece otro y yo después... a ver, vamos a empezar si con lo querés, que Carlos, dice. empezar... Vamos a poner lo que dice Luis José claramente. A ver, eh, ¿cuánto dinero tengo? Se llama espacio fiscal. Entonces, es un texto que es un concepto acuñado, por lo menos en México, por Héctor Villanueva. Héctor Villanueva. Ahorita, tal vez me equivoqué en el apellido, discúlpame Héctor si me equivoqué. Acuñado por él, en el que dice, a ver, lo que yo tengo que estar revisando es cuánto realmente puedo disponer que no esté comprometido, ¿no? Y entonces con eso empieza la responsabilidad de la etapa de programación. ¿Y cuál es la responsabilidad de la etapa de programación? Determinar cuánto efectivamente tengo para poder hacer políticas públicas. Y segundo, responsabilidad, detectar necesidades reales. Ahí están las dos grandes responsabilidades. Y esto tiene que ver con una política muy clara, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo, como gobierno, llegar a decir que voy a dar salud de Dinamarca si no tengo dinero para darla y no tengo identificados con precisión qué significa salud para Dinamarca? ¿Cuáles son los requerimientos concretos y necesidades reales? Entonces empiezo a vender esa idea. Ahora sí, viene la otra parte, la responsabilidad política. Cómo los políticos venden fantasías para obtener el voto y cuando llegan al poder, como vendieron fantasías, pues no pueden cumplir. Y ahí empiezan las justificaciones. Pero volviendo a lo de Luis José, la parte que habla Luis José es parte de la etapa de programación, donde identificas cuánto tienes después de revisar tu estructura real, espacio fiscal, identificas tus necesidades por necesidades reales, no fingidas. Hasta ahí. Bien, a ver, hay una responsabilidad política primaria ineludible. Y evidentemente el ciudadano, para defenderse frente a la irresponsabilidad política en la decisión del gasto, tiene los instrumentos constitucionales fundamentalmente a través de su voto. Porque fundamentalmente ese es uno de las herramientas. Creo que no hay tiempo como para introducirse, ¿no?, en esta problemática. Pero partiendo de lo que dice Carlos, fíjate, Luis José, que y llevado una vez que se toma la decisión al ámbito de la administración y de la gestión, vos tenés ciertos riesgos que son aquellos que hay que tratar de prevenir e incluso evitar que sean riesgos. El primero es la amplia discrecionalidad que se otorga a las autoridades para decidir sobre el destino del gasto público. Este es un dato no menor. Y vos fíjate que vos tenés incluso una discrecionalidad propia en el presupuesto, cuando el presupuesto realmente no define en el programa presupuestario cuál es el objetivo. Ahí tenés un rango de libertad de la autoridad que va a decidir sobre el objetivo,
porque el presupuesto no es lo suficientemente programático y definido como para redirigir la decisión. Bien, este es un aspecto que puede pasar en cualquier país. El segundo es la inseguridad jurídica que crea, y van a entender ustedes muy bien la palabra que utilizo, siendo argentina, la inflación normativa. Esto es realmente un problema en materia de gasto público, y no es menor. Es decir, una cantidad de normas legales, reglamentarias, interpretaciones, que muchas veces obstaculizan incluso al gestor a poder gestionar en una forma, te diría, transparente. Por la propia inseguridad jurídica que crea digamos, la cantidad de normas que puede llegar a aplicar. Y el tercero, evidentemente, que es el riesgo que más nos afecta y que hace la irresponsabilidad del gasto, que es la corrupción, llevada por servidores públicos no capacitados, servidores públicos que no cumplen con las normas éticas, la inseguridad jurídica de las normas, y una ausencia de un control efectivo. Porque muchas veces quien controla le exige al controlado principios, el cumplimiento de principios que él como control no lo puede cumplir. Entonces, ahí me meto, claro, en lo que es la pregunta, que la voy a dejar para después, cómo juega la prevención a través del control como una herramienta de gestión, porque tenemos la costumbre de ver el control desde lo represivo, y a mí me gusta hablar del control desde lo constructivo. Sí, perdón, de hecho tenés una pregunta, Miriam, de Guido Escobar, de Ecuador, y nos plantea aquí el tema de cómo hacer esta evaluación de riesgos cuando se gestiona la preparación del presupuesto. Bueno, es fundamental. A ver, aquel que prepara el presupuesto tendría que tener toda la información proveniente de los órganos de control interno principalmente y de los órganos de control externo también, justamente para poder programar el presupuesto evitando que el riesgo se convierta en daño, porque lo que no podemos negar es que los riesgos siempre van a existir. Lo que a mí me interesa del riesgo es que no se constituya en daño. Entonces, para eso yo tengo que gestionarlo, tengo que prevenir. Si yo tengo áreas en las cuales no tengo recurso humano capacitado, entonces yo ahí eso lo tengo que tener en cuenta en el presupuesto cuando yo hago un cálculo de capacitación del personal y de elección del personal. Entonces yo no puedo ocupar los cargos tan simples con interinos, por más que sean de carrera y no llego al concurso de interino. Yo me tengo que preocupar por el concurso, y eso implica un gasto. Esto es uno de los ejemplos. Yo creo que la importancia acá de la gestión de riesgo es la información que tiene que recibir aquel que prepara el presupuesto. Y hay una desconexión total entre el control y el que gestiona. A mí lo que me interesa es que me den información. Y me den información cuando preparo el presupuesto, cuando lo estoy ejecutando, porque cuando estoy ejecutando puedo tener desvíos. Entonces, esa información esa falta de conexión es la que también genera la irresponsabilidad en el gasto público. Bueno, es que otra vez vuelvo a lo que comenté del principio y fíjense muy claramente lo que dice Miriam. A ver, el riesgo de la ejecución es distinto que el riesgo del control. Y el riesgo del control es distinto que el riesgo de la evaluación. Y entonces, cuando estoy hablando de control, no tengo que identificar qué tipo de control. Y entonces, si estamos hablando de control interno, entonces la responsabilidad es diferenciada. Entonces, el control interno, por lo menos, lo estamos haciendo a través de una derivación del costo, que nosotros lo tropicalizamos, lo que es así, le llamamos MISI. Y entonces, a partir del MISI podemos identificar lo que dice Miriam. Un riesgo para la presupuestación puede ser o el proceso de capacitación o la disponibilidad de información. Y entonces van haciendo en estas matrices de riesgos que van generando, ojo, una responsabilidad frente al gasto a partir de un costo, un MISI. Y entonces, lo que quiero insistir es esto.
y yo ahorita, me callo para que hable Marco. Eh, lo que quiero insistir es en esto. Las técnicas de responsabilidad de cada uno de estas etapas están reguladas en forma distinta y en distintas leyes. En México, la planeación está en la ley de planeación, la programación está en una infinidad de normas. La aprobación está vinculada con la normatividad del Congreso de la Unión. Y así, cada responsabilidad es diferenciada. Solamente, sí, acoto algo de lo que dijo Miriam. Ojo, el voto solamente controla el espacio fiscal. Nada más. No, Sí, no hay que perder de vista eso, claro, porque de acuerdo. el voto nada más está sobre el 6%, porque aunque el ciudadano vote, controla el presupuesto, y el presupuesto carga 30% de pensiones en su bolsa, Claro, sobre eso el votante no puede decir nada, nada, nada. nada. Y entonces el control del ciudadano sobre el presupuesto va disminuyendo en forma significativa a Totalmente. partir de la estructura del presupuesto. Discúlpame, Marco. Sí, muchas gracias. Yo creo que coincido con todo lo que dijeron, pero el presupuesto tiene un componente político, porque finalmente es aprobado por el Congreso. Por más que lo realicen y lo traten de orientar en sede técnica por parte del Ministerio de Economía, termina el Congreso reasignando a las instituciones donde tienen posibilidad de meter gente, etcétera, etcétera. A ver, Marco, no se lo exprese el Paraguay. En México, la asignación del presupuesto no va más allá del 0.5%. Fíjate. No es Y política, eso, es política, no, y política, fíjate, es un y momento eso en un Congreso plural. Ya, en esta, digamos, el 0%. Cuando es un Congreso autoritario, no hay resignaciones. Lo No, decide el gobierno. totalmente. Sí, bueno, esa es la experiencia que quería contar de Paraguay. Paraguay en el año 2002-2003 entró en cesación de pago, estaban de default, una inflación muy alta, el pago de salario, pago de jubilados era con meses de retraso. Y en el 2003 empezó un programa básicamente Paraguay se endeudaba para pagar gastos corrientes, salarios de funcionarios. Y eso no está bien, es una regla que te lleva directamente al abismo, todos sabemos. Entonces empezó un proceso, no podía hacerlo de manera brusca. Empezó un proceso del 2003 que terminó en el 2017, que se ha cumplido, donde paulatinamente el Paraguay dejaba de endeudarse para gastar gastos corrientes. A partir de, se cumplió el plazo, el 2018 el Paraguay ya desde ese momento no se endeuda para gasto corriente, lo tiene prohibido por ley, hay un límite de endeudamiento y solamente para gastos de inversión. Pero vos bien lo dijiste, doctor Matute, que finalmente es cuando hay mayoría legislativa que apoya al Congreso, y eso nos lleva a hablar de teoría política, que lo podemos ver después, lleva a que se puedan reorientar los gastos. Y un ejemplo, lo quiero poner nuevamente, es en este presupuesto de este año, el gobierno en el país se pudo, el presidente después de muchas conversaciones, incluso con la bancada oficialista, pudo lograr hacer aprobar el presupuesto que quería, aunque con mínimas modificaciones, para apuntar hacia los sectores más estratégicos y no hacia los sectores que te producen mucha ineficiencia. Y han logrado redestinar los mayores esfuerzos. Y si uno compara con lo que sucedía en años anteriores, donde todos en los presupuestos vemos que salud y educación y seguridad eran los más desatendidos porque se priorizaban otros gastos, vemos mucha irresponsabilidad en la distribución del gasto. En este año se pudo reorientar eso y podemos ver a dónde se están redirigiendo los aumentos presupuestarios. Incluso en medicamentos se ha duplicado el dinero que el Estado destina para la compra de medicamentos para la gente más necesitada. Y eso demuestra que con el mismo presupuesto se puede ser más eficiente si hay una real intención de ser más eficiente y de gastar de manera
racional, ¿verdad? Incluso se están proyectando hospitales en cada cabecera departamental y esto es un proceso de 5 años y incluso una política para que valga, y con esto termino, ¿verdad? Una política que ha sido muy fructuosa en el país es la de los policías lince en moto, ¿verdad? Van 2 policías en moto, bien entrenados, y había 600 policías, una política que empezó hace 8 años y luego fue dejado de lado. Teníamos motos tiradas que ya no servían, ya los policías no podían salir a la calle y creo que es un problema común también que vivimos la inseguridad en las calles por o los motochorros o los asaltantes o como queramos verle. Y una fuerte política para este presupuesto es incrementar al doble ese tipo de policías y dotarles de las herramientas. Y esto nos demuestra que con el mismo dinero se puede ser más eficiente. Todo depende de que la distribución del gasto se haga de manera eficiente con criterios técnicos y que esos criterios técnicos se cumplan, ¿verdad? Porque finalmente ese es el gran desafío, que los criterios técnicos terminados La pregunta muy clara es, y directa. ¿Qué porcentaje del presupuesto se dedica a educación y qué porcentaje de educación es del PIB? ¿Qué porcentaje? Así ponlo. Y yo puedo duplicar los gastos al triple de uno y llegar al 2. Eso en nuestros países es una gota en el desierto. Y te lo digo porque yo te voy a hablar de México. 82, 94, 2008. Y todo, y me imagino que va también por ustedes, ¿eh? Crisis económicas recurrentes. 2008 recurrimos al 2012, 2013 recurrimos al presupuesto base cero porque no había dinero. Se nos cayeron los ingresos petroleros y entonces, ¿dónde recortó? Y luego la otra, fíjate lo que nos está pasando, no sé ustedes, y te lo dice una persona que tiende a ser gobernista. Cada año las pensiones crecen al 7% real. Es decir, ¿qué posibilidad real tenemos de hacer un presupuesto intergeneracional donde le dediquemos más dinero a la educación y a la salud si nuestras pensiones crecen al 7-8% real? Es decir, en 10 años, el 40% del presupuesto mexicano se verá pago de pensiones. Y si no estamos viendo esa responsabilidad de largo plazo estructural, no vamos a atender los problemas. O sea, oye, tú no quieres, me dicen los que me escuchan, tú no quisieras que México tuviera un sistema de salud como el de Dinamarca. Pues, hombre, por supuesto. No, dime cómo, ¿de dónde? A ver, estoy de acuerdo. El tema es que el presupuesto público siempre va a responder a una ideología política determinada y esta no la podemos Sí, evitar. pero la ideología está en una parte pequeña del espacio fiscal. Por ahí ya no te puedes mover. Entonces vos vas a tener gobiernos que van a priorizar la educación y otros gobiernos que prioricen ayudas sociales en forma indiscriminada. ¿Por qué? Bueno, porque consideran que es la forma de hacer política. El presupuesto es un instrumento de política. Entonces, pero volvemos a lo que tú decías. ¿De qué sirve que tú priorices educación si cuando llegas a la programación y a la ejecución te das cuenta que tus objetivos, metas, para poderse cumplir requieren de 5 años de ejecución? Porque un hospital no se construye en un mes. No. Bueno, por eso son los médicos presupuestos especialistas, plurianuales. Por eso la importancia del presupuesto plurianual, anual, ¿no? Los médicos no se preparan en 5 años. No. Pero vos podés, y cuando hablas de presupuestos plurianuales, ya estás viendo de todas las la estructura del gasto que te va condicionando. Porque si una generación decide presupuestos plurianuales por 10, 15 años para construir 2 o 3 carreteras, la generación siguiente ya no decidió sobre ese dinero. No, una generación lo que sucede es que vos tenés que en el presupuesto, incluso un plurianual de 5 años,
vos tenés un problema, que son los cambios totales de políticas en las cuales el sucesor deja sin efecto todo lo que hizo el anterior, sin el criterio de analizar si era o no, ¿correcto? Si era o no conforme a las normas constitucionales, era lo que necesitaba la sociedad. Es solamente porque el anterior lo hizo. Entonces, como el anterior lo hizo, yo no quiero continuar. Entonces tenés obras que no se continúan, programas especiales de educación, de sanidad, de lo que fuera que vos decís, son programas, como bien vos decís, de muchos años, pero de muchísimos años. Miriam, ¿vives en México? ¿Te parece? No, Es a ver, mira, perdón, Carlos, es una experiencia que pareciera Compartida. ser claro, común en nuestros países. A ver, total, es eso como Yo diría que es universal, ¿eh? es Si ustedes universal. también Mira, te voltean a doy, cómo está, perdón, voltean a ver cómo está el tema del gasto público en España, en Italia, no, en España Portugal, está enloquecida En también. España Francia, está, en Inglaterra. mira, el caso argentino que está en todos los diarios el último tiempo, y lo relaciono mucho con lo del control de gestión de riesgo, Carlos, y con lo que vos decías, es que el nuevo gobierno, además de reducir, no sé, de 17 ministerios a 8, ahí ya tenés una ruptura total, y de dejar sin efectos muchos contratos de personal, más allá de la crítica o no, si correspondía o no correspondía. Esto es otra cosa, dejémoslo para otro plano. Vos tenés que una de las medidas que me parece que fueron correctas, dispuso una cantidad de auditorías internas. Y fíjate vos, una cantidad, un porcentaje muy alto de ayudas sociales no llegaron a quien tenían que llegar. Ahí vos tenés un claro ejemplo de la irresponsabilidad. Ahora, lo tenías aprobado en el presupuesto. Pues en el presupuesto vos tenías como ayuda social. Tenías el intermediario, que era el que facilitara que llegara, que no lo facilitó, que lo desvió, con la anuencia de aquel que ejecuta el presupuesto, porque no lo podía ignorar, una ausencia total de rendición de cuenta. Ahora, yo te digo esto, si nosotros tuviéramos en 4 años un cambio de gobierno, no te quepa la menor duda que toda esa restricción, y cambiara el signo político, que esa restricción es una restricción a un montón de ayudas, al presupuesto, digamos, a la estructura administrativa, cambia totalmente. Okay. Le doy Entonces, fíjate lo que nos estás diciendo. espérame tantito, que vivo Carlos. en México, Marco. vivo en Argentina. Sí, fíjate, Espérame tantito, Carlos. A ver, para cederle la palabra a Marco, Marco. hay una pregunta que también aprovecho de Arturo Martínez en el sentido de, bueno, y la posición del ciudadano, ellos podrían tener legitimación procesal de alguna manera para instar o para iniciar un procedimiento frente a un gasto público irresponsable. A ver, vamos a yo quiero primero hacer dos expresiones de lo que dijo Miriam y después vamos a la pregunta. A ver, vamos a hacer dos expresiones. Primera expresión, esto pasa en algún país de África, no pasa en Latinoamérica, es lo que voy a platicar. Nunca pasó en los nuestros, no. No, nunca. Lo que voy a platicar pasa algún país de África. Entonces, a ver, por eso es tan importante lo que contamos. Hay que dividir la responsabilidad por etapas. Lo que tú estás comentando de ejecución de los programas sociales, en un país de África salieron padrones dobles. Y un peso iba para el beneficiario y otro peso para las campañas políticas. No, entonces eso pasó en África. Otro que pasa en África. Llegamos a las campañas políticas en África y los candidatos de cualquier signo ideológico no se cansan de ofrecer nuevas y nuevas prestaciones sociales que no nos dicen cómo las van a financiar y andan buscando el voto a partir de, no quiero decir regalar dinero, a partir de políticas públicas que cuestan sin decir de dónde va a salir el gasto. ¿Ok? Esto es un punto. Ahora, me voy a la pregunta de nuestro amigo, ¿qué ha pasado? Ahora sí vamos a hablar en México. En México se hizo una acción colectiva
por un colectivo relacionado con la educación, que a partir de la revisión del gasto en educación y revisión de la estructura programática del mismo, demostró que el discurso político, los objetivos del presupuesto no estaban siendo atendidos por eh, por la forma de gastar el mismo. Y entonces la Corte le otorgó el amparo correspondiente para obligarlo a que el gasto fuera orientado hacia los indicadores de desempeño. Ya fuimos a la parte de evaluación del gasto, orientados al desempeño. Entonces, lo que dice nuestro amigo, ojo, lo que dice nuestro amigo entonces está vinculado con la última etapa del presupuesto, la evaluación del mismo vinculado con el impacto social, no con las reglas de control burocrático internos y externos, ni con los que tienen que ver con el Congreso, sino con los que realmente hace la ciudadanía, por efectos de si las buenas intenciones del gobierno efectivamente se traducen en mayor bienestar, ¿no? A ver, compras 25 patrullas y esas 25 patrullas, ¿redujo la inseguridad o no? Pero a ver, ¿No? Carlos, el dinero ya te lo gastaste. ¿Cómo? Sí, pues Ah, sí, por ya supuesto, compraste no. las patrullas. A ver, Entonces, ¿cómo le hago para ajá. reconducir el gasto? Bueno, ese sí que es otro problema y si quieres ¿Te entramos va a a qué hacer la posibilidad tienen los responsabilidad? jueces de fijar políticas públicas y de orientar el gasto público. Y A ver, además espérame, algunas veces a toro pasado. Ese es si no, otro problema. Carlos, pero a ver, ¿hasta dónde? Y los argentinos nos llevan ahí la calle de la Corte reorientando gasto público, pues. Sí, pero a ver, aquí también, a ver, le dice al Estado de Guerrero que reoriente el gasto en salud en Guerrero y que construyan un hospital donde no se puede. Ay, no Pues más. ya lo dijo la Corte. Dios, ¿y bajo qué criterio? Y entonces al final, y es un punto muy importante, hay que tener mucho cuidado. Derechos concedidos en ley o concedidos por la Corte, sin dinero, sin estructura programática, son fantasías. Así de sencillo. O Eso sea, es lo que aunque estaba lo diga la Es, Corte, ¿eh? A ver, es lo que está diciendo Luis. ese es un problema que también lo tuvimos Adelante, aquí. Marco. Yo creo que es cuestión de encontrar los vehículos para un mejor monitoreo y control. Por ejemplo, también tuvimos casos de pago de prestaciones a quienes nos correspondían. En Es pandemia, una, la pandemia nos forzó a hacer los pagos por medios electrónicos. Entonces, eso te permite trazabilidad. Finalmente se pudo comprobar fehacientemente lo que no se podía antes por medio físico, quienes cobraron irregularmente y se iniciaron un montón de acciones y mucha gente terminó devolviendo el dinero. Cuando nos encontramos con estos problemas que la Corte va diciendo, bueno, internale, págale medicamentos, etcétera, etcétera, denle una prestación, lo que se hizo es hablar una mesa de diálogo con el Poder Judicial, crear un protocolo para que se canalicen la medida, las posibilidades, porque es fácil sacar una orden, denle una cama en terapia y no hay cama en terapia. Entonces, es cuestión también de generar un diálogo y nosotros tenemos una experiencia exitosa, por lo menos en la prestación o atención de servicios médicos a niños y estamos trabajando en otro tipo de protocolos con este tipo de decisiones ante este escenario. Eso a nosotros nos ha servido. Quería comentar nada. Claro, a ver, yo creo que son aspectos distintos, ¿no? Una situación se presenta cuando un particular necesita que le suministren un medicamento, que una prestación, y eso depende del presupuesto y va a ser su reclamo individual. Y otra situación distinta es tener una legitimación procesal en la etapa de planificación del presupuesto, donde ahí es ahí ya tendríamos que hablar de todos los sistemas de control, una acción popular, ¿ok? Las figuras de las acciones populares, es decir, ahí sería la introducción en una decisión política como es la planificación del presupuesto, en general, ¿no? ¿A dónde va? ¿A dónde va el recurso? Si a educación, a construcción, ayuda social. Y otra situación es cuando el presupuesto ya está en la etapa de la ejecución.
Ahora, es cierto que hay un caso, que es el que generalmente cito, que es un caso de hace ya varios años en la Argentina, el caso Q, el caso Quispe, en el cual la Corte Argentina era una persona que estaba en una situación de extrema vulnerabilidad, con su hijo discapacitado, extrema vulnerabilidad. Y recibía una ayuda social, reconocida en una ley y en un reglamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero es una ayuda social por un tiempo determinado. No solo no le alcanzaba para vivir porque estaba sola con su hijo discapacitado, sino que además se le terminaba el periodo. Bueno, logra una medida precautoria que se lo prorroguen, pero ella va por un amparo por vivienda digna, amparo, recurso, en realidad una acción excepcional frente a una arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta en términos de la Constitución, y ella solicita vivienda digna y atención para su hijo. Entonces, ahí había un gran debate. El gran debate es que había una ley que aprobaba la ayuda social con una limitación y había un principio presupuestario que todos conocemos, que es el principio de inelasticidad. El presupuesto no se puede estirar, quien lo ejecuta está limitado por la aprobación del legislativo, por lo tanto no puede estirarlo más allá. Y además una situación que podía implicar una violación a la igualdad, porque no era la única persona en una situación especial de vulnerabilidad. Si yo excepciono a alguien de un régimen que ya está aprobado por una ley y que además tiene una aplicación, en realidad, más allá de las inderogabilidades que no puedo hacer en los casos particulares de la norma general, tengo un problema de igualdad en aquellos que están en la misma situación. Entonces, realmente era una situación dramática de esta persona, ¿eh? Perdón, Miriam, nada más comentarte que estoy subiendo en el chat con nuestros amigos el fallo, justamente Perfecto, para compartirlo con perfecto. todos. Porque vale la pena, porque realmente era una situación de extrema vulnerabilidad de esta persona y el hijo tenía una discapacidad, tiene una discapacidad máxima, máxima. El lugar donde vivía esta mujer, que era lo que le alcanzaba con la prestación de ayuda social, era un lugar inhabitable para una persona con discapacidad. Entonces la Corte se encuentra en un problema y lo resuelve aplicando el principio de eficacia, de economía y en definitiva lo que le dice a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le dice, mire, usted tiene médicos, usted tiene hospitales públicos, usted tiene asistentes sociales que son servidores públicos, son empleados públicos. Esta mujer está sola, ayúdela, acompáñela para que pueda tener un trabajo, para que pueda atender a su hijo. O sea, utilice su organización para los fines que tiene que utilizarla, por un lado. Y por el otro lado, usted me hace un planteo del costo. Y yo le digo que el costo que usted paga de ayuda social le serviría a esta mujer para rentar, alquilar un departamento de 2 ambientes o 3 ambientes en un lugar de barrio con todas las condiciones, pero la señora no está en condiciones porque no tiene los avales. Entonces, no es un problema de mayor costo, es un problema que sepa dirigir a dónde va el gasto. Ayúdela para que el gasto sea eficiente. Si la Corte hubiese, Carlos, Marcos, hubiese aceptado una indemnización, la cantidad de procesos posteriores hubiese tapado la Corte Suprema. No reconoció reparación y lo único que dijo es, tiene los elementos, aplíquelos como los tiene que aplicar, porque la mujer lo que está pidiendo es la satisfacción mínima de los derechos y usted tiene la posibilidad sin un mayor costo. Entonces, fíjense que hay formas de que el particular llegue de esta manera. Pero coincido con Carlos y con Marco y con Pepe, ¿no? Ya en otra etapa, cuando estoy en la ejecución. Es lo que te decía, no solamente en la discusión, en el control. Tú me estás Y en la hablando etapa del ya control, el control social es fundamental. por Es supuesto, fundamental, es no, yo fundamental. no lo estoy negando. Lo que yo estoy diciendo es que en la etapa de control vas a tener los internos y los externos. Y en los externos tendrás el que ejerce el juez y el que ejerce la sociedad en la etapa de control. Entonces, pero ahí estás cuando estás ejerciendo el gasto y ahí sí
tienes destino asignado, no lo estás ocupando correctamente, haz esto. Y esto los jueces no solamente lo deben hacer. Vamos a la parte donde de la planeación y la presupuestación, programación. Vamos a dividir estas tres etapas. La planeación en México es política. Me refiero, no, pero me refiero, a ver, ¿qué se refiere es política? ¿Es sexenal o a largo plazo? Y entonces está regulada por la ley de planeación y ese tiene su propia responsabilidad. Luego viene la parte de presupuestación, que esa es también política, pero esa es anual ya. Y luego viene la parte de programación, que es la que tú decías, la de establecer objetivos, metas, estrategias. Y cada una tiene su distinto tipo de responsabilidad. Totalmente. La planeación se da en principio, ahí sí estoy de acuerdo contigo, con el voto. Tú al momento que eliges al gobierno, estás eligiendo la ideología con la que quiere que haga la planeación. Punto. A ver, perdón que meta la cuchara. Aquí nuestro querido amigo profesor, además René Ortega Silva, que siempre nos acompaña, nos está planteando una pregunta muy interesante y creo que podemos empezar con Marco, además que precisamente sobre qué buenas prácticas existen a nivel internacional o en el caso del Paraguay. Marco nos ha insistido que ahorita están trabajando mucho y están teniendo éxito en los mecanismos que están estableciendo gasto responsable. No sé si tengas por ahí el dato, Marcos, de dónde se han inspirado, qué modelos han volteado a ver. Yo creo que, gracias Luis José, yo creo que son modelos estándares, mejores prácticas internacionales. Primero, tener una ley de responsabilidad fiscal, hasta cuándo te puedes endeudar. Tener un buen mecanismo de compras públicas, porque por vía de la compra pública es donde se gastan gran parte del presupuesto, ¿verdad? Sobre todo lo que tiene que ver con compra de insumos, etcétera, desarrollo de obras públicas, etcétera. Entonces, un buen mecanismo de transparencia y suficiente independencia del ente regulador a nosotros nos ha resultado de un ente autónomo. Empezó formando parte del Poder Ejecutivo. Pero los mecanismos de transparencia van acompañados del fortalecimiento del capital humano. Sin el fortalecimiento del capital humano, el capital humano no es posible de actuar de manera coherente, racional, de imponer la razón por sobre la instrucción que viene de arriba. Es lo único que creo yo va a ir de la mano con esta buena práctica. Entonces, una ley de responsabilidad fiscal, de cómo, cuándo, dónde endeudarse, adecuados mecanismos de transparencia y de seguimiento de compras públicas eficientes. Pero la base de todo creo que viene por lo que se dijo ya reiteradamente, el fortalecimiento del capital humano, la apuesta por la meritocracia. Nosotros ahora justamente estamos en un proceso de reforma porque se determinan tantos cargos de confianza que en una institución pública supera el 50% y eso no te permite generar memoria institucional y eso termina socavando cualquier institución, cualquier política pública y cualquier confianza. Totalmente de acuerdo. Además, ¿por qué confianza? ¿Por qué? ¿Porque puedo perder la confianza en ellos? O sea, ¿por qué confianza? ¿Por qué el de confianza? No, tiene que haber muchos más cargos por mérito, que no quiere decir apropiarse del cargo, Marco, ¿eh? Quiere decir que tenés que renovar tu estabilidad periódicamente con concursos, abriendo, permitiendo. No interesa. Y además el de confianza tiene que tener la incumbencia y la profesionalización. Por el hecho de ser de confianza, no debe justamente ir en contra de lo que es la idoneidad del recurso humano. Coincido con vos con las buenas prácticas, es así. Coincido totalmente con esas buenas prácticas. ¿Me permite tomar la pregunta del chat? Sí, pero por lo que está diciendo Marco, yo creo que es un problema primero de conciencia. Sí. Es decir, de tener clara la conciencia. De valores éticos. Claro, porque hablaban hace rato del voto, pero a ver, la gente vota por sentimiento, valga la expresión. Es un feeling. La gente no vota por conciencia de lo que está votando. Es si le cae bien, si le cae mal. Hay distintas razones, sí. Y aquí lo que necesitas es que
digamos, el funcionario designado tenga conciencia para entonces ser él en su política responsable. Y eso, como dice Miriam, te lleva a un problema de ética. No, Pepe, pero ahí estás hablando, por supuesto, de un tema de cultura política, no nada más de votar con el estómago, estás hablando de un tema de control ciudadano. Miriam ya hablaba de las acciones ciudadanas o acciones colectivas, como el caso del gobierno colombiano. Yo incluiría, y también me parece que entre esas buenas prácticas, los modelos anglosajones nos han entregado algo bien interesante, que son los presupuestos participativos. Ah, estoy totalmente de acuerdo. Sí. El que todos los funcionarios tengan que dar la cara y decir, el secretario de Educación dice, a ver, yo voy a gastar así lo que me están dando, que el secretario de Hacienda diga, yo voy a gastar así lo que me están dando, que el secretario de Transporte diga, yo voy a gastar así, pero uno a uno, no con los órganos políticos, sino con los ciudadanos. Exacto. Perdón, Marco tiene un comentario y nada más aprovecho por ahí una pregunta de lo que están tocando de la participación ciudadana. Adelante, Marco. Sí, yo estaba respondiendo una consulta, porque muchas que tenía que ver con el uso de la tecnología. La tecnología, por supuesto, que puede servir y mucho, desde hacer un seguimiento, identificar dónde existen mayores focos de corrupción, de cómo hacer mejores gastos, unir necesidades de varias instituciones para hacer una sola compra. Después también para evitar opacidad en los pagos, porque estudios internacionales que antes referí demuestran que el Estado compra un 30% más de lo que compra el sector privado, y eso es porque el sector privado, el sector público también tarda en pagar, y eso genera un costo en el proveedor. Entonces, a medida que se utilice la tecnología para hacer el seguimiento de estos pagos, de que se hagan de forma oportuna, y creo que es práctica de algún país que no es del nuestro, ¿verdad? Que exigen una retención o un peaje o un viático para pagarle a los proveedores. Algo, o sea, la corrupción está presente incluso en los procesos de pago. Entonces, yo creo que sí, la tecnología, estoy convencido, es un elemento fundamental para combatir no solamente la corrupción, sino la eficiencia del gasto público. Es que la tecnología, creo que una de las áreas que primero ha aceptado la tecnología abiertamente ha sido la tributaria, ¿no? Porque es lo que le permite el intercambio de información, además, en los distintos organismos. Yo creo que la tecnología favorece, mejora, no reemplaza, sino que es un instrumento, ¿no? Es decir, es un instrumento para mejorar la transparencia y el cumplimiento de los derechos. Una administración con un buen sistema tecnológico facilita el control. Pero cuidado, no me puedo quedar solamente con eso, porque las realidades de nuestros países son distintas, en las ciudades capitales y en el interior de nuestros países, en los cuales yo tengo que admitir si la tecnología tiene o no cabida en función de que a veces hay sectores que todavía tienen fallas de Internet. Entonces, yo tengo que facilitar ese control, esa cercanía del ciudadano, por un lado a través de la tecnología, que coincido, Marco, contigo, que ha facilitado mucha gestión, pero por el otro lado teniendo en cuenta el destinatario de la gestión, que es el ciudadano. En tu caso que vos hablabas, Luis, del presupuesto participativo, los mejores ejemplos los hemos tenido en su origen en San Pablo, que fue una de las ciudades que aplicó el presupuesto participativo. De esta forma, le permitió a los ciudadanos, a grupos de ciudadanos, que decidieran a qué gasto público la recaudación debía ir dirigida. Entonces, elegían si mejorar la plaza pública, el alumbrado público, la limpieza, la seguridad. ¿Y esto qué llevaba? No es vinculante, en la Argentina se aplica en varios municipios, no es vinculante para la autoridad, pero la autoridad no suele desviarse de esa necesidad. Es un porcentaje muy chiquito del gasto público, pero a partir de ahí el ciudadano, ¿sabes en qué se involucra, Luis? En la complejidad del presupuesto. Porque hay que admitir que aquel que gestiona el presupuesto es muy complejo. Entre la decisión política, las pocas herramientas que puede tener, la sospecha de por sí de que ya es corrupto porque trabaja en la administración. Entonces tiene ya la mochila de la corrupción.
Y además el control muchas veces represivo y no constructivo es complejo. Entonces el ciudadano le permite dos aspectos o tres. Uno, conocer la complejidad del presupuesto. La otra, seguir la ejecución del presupuesto. Y después concomitantemente controlar. Entonces se involucra, porque a veces, muchas veces el ciudadano critica sin saber la complejidad de que tiene una gestión. Necesitamos incorporar al ciudadano que conozca el sistema de gestión y que entonces sea él el que también construya ciertos sectores, ¿no? Ciertos sectores del gasto público responsable. Si me permiten hacer los dos temas, participación ciudadana y tecnología. Voy a volver con la idea central que planteé. Ambos tienen que verse por etapas. La participación ciudadana en la planeación es el voto. La participación ciudadana en el presupuesto es el Congreso. El presupuesto participativo está en la ejecución. La contabilidad social está en el control. Y las organizaciones de la sociedad civil están en la evaluación. O sea, hay distintos tipos de participación y ahí entra la participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, la participación ciudadana está en las distintas etapas del presupuesto de distintas formas, distintos mecanismos y distintas técnicas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para no hacer un masacote de todo. Queremos que participen la gente, sí, pero entonces el presupuesto participativo es lo que dice Miriam, va al 1, al 2%, y a obras muy específicas en el micro local, municipal, alcaldías, ni siquiera en el estatal. Hay que tener mucho cuidado con los efectos del presupuesto participativo. Y les puedo dar ejemplos, el de la Ciudad de México es fabuloso. Hay una elección que se hace cada año, muy bien organizada, para efectos de asignar el presupuesto participativo. Pero no es hablar de México. Y luego viene la otra parte de la tecnología. También la tecnología tiene que estar vinculada con la etapa. Y entonces vamos viendo lo que se desarrolla. Por ejemplo, en la parte de programación y presupuestación, hay dos sistemas que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que involucra a todas las haciendas públicas, a todos los órganos autónomos, que permite un control programático presupuestal del dinero, con herramientas muy interesantes. Claro, esto genera una gran expansión de la normatividad porque se tiene que controlar estos sistemas. Luego viene uno en la aprobación. Pues hay un proceso, hay un sistema informático que ya incluso se comparte con la Cámara de Diputados y Hacienda que permite el intercambio de información. Y luego viene el de control. Hay un sistema de control de la Auditoría Superior de la Federación que permite verificar el 50% del gasto federalizado que se va a los estados y los municipios, y todo en términos de sistemas con tecnología de la información. ¿Qué tan buenos, qué tan malos son? Como toda obra humana, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero a lo que me refiero, otra vez, las técnicas la tecnología se tiene que aplicar según la etapa y según el responsable. ¿Quién es el responsable de establecer el sistema de control externo a las administraciones? La Auditoría Superior de la Federación. El interno, la Secretaría de la Función Pública. La evaluación, ojo, la evaluación participan las organizaciones de la sociedad inclusive. Estamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, y hay 6 plataformas. Y luego lo que dice Marco, la contratación. Bueno, para la contratación está en la etapa de ejecución, y es entonces las autoridades responsables de verificar la contratación tienen su sistema de contratación. Y entonces, fíjense, la responsabilidad también del gasto está vinculado con un sistema dependiendo los principios y dependiendo el objetivo. Y eso es lo que te da, lo que te da mucha eficiencia. Y eso es lo que de alguna manera hemos ordenado en los últimos 30 años, por lo menos en la parte financiera mexicana. Y tenemos, por ejemplo, gasto corriente estructural, balance financiero, balance primario, balance operativo. Todo esto nos va generando una serie de conocimiento especializado, una normatividad hiperespecializada, que es lo que dice Miriam. Hay una gran, enorme, y eso lo vimos Pepe y yo con este libro, una gran cantidad de normatividad vinculada con las 6, 7 etapas del presupuesto, depende cómo lo clasificas. Y esto hay que señalarlo.
Ok, si me permiten meter mi cuchara, ahora sí que voy a poner el desorden. Y aprovechando una pregunta que nuestro amigo Arturo Martínez nos está haciendo, y lo voy a hacer con la mayor inocencia posible. Yo puedo entender o puedo tratar de entender las distintas etapas del presupuesto, puedo entender lo complejo del presupuesto, o por lo menos hacer un esfuerzo para entender lo complejo del presupuesto. Yo sí soy de ese sector de la población que estudió Derecho porque creí que no había matemáticas. Subrayo lo de creí. Pero como ciudadano común, como ciudadano de a pie, más, ¿qué instrumentos tengo de exigir un gasto responsable? Partimos, puedo entender, por ejemplo, un amparo como Mini Numa, que fue particularmente famoso, que mencionó Carlos Matute hace algunos años, que acabó en la construcción de un hospital en medio de la nada que no sirve para nada porque no tiene servicios básicos. Pero hasta dónde yo como ciudadano de a pie, ¿cómo me defiendo de un gasto irresponsable? ¿O qué puedo hacer? ¿Puedo hacer valer derechos humanos, de garantías? ¿O me tengo que de plano sumar a un grupo, a un colectivo, a una movilización social, a una ONG? ¿O qué puedo hacer y qué experiencia tienen, si es que las hay en ese sentido, en Paraguay, en la Argentina? ¿Me permites un primer acercamiento? De bote, y creo que Miriam va a estar de acuerdo conmigo. Transparencia presupuestaria. O sea, que pongas el lenguaje ciudadano, cómo se gasta, en qué, para quién y dónde. Esas 4 preguntas puestas claramente al ciudadano. Y si tú revisas ahora sí, disculpen el nacionalismo, disculpen, o sea, ahí sí no lo puedo evitar porque es lo que conozco, tal vez me imagino que habrá algo similar en Argentina, en los demás países. Hay una página de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Crédito Público donde tú desde hace 15 años puedes ver cómo ha ido aumentando los gastos estructurales, cómo está estructurado. Y entonces aquí, si alguien me dice ahorita que no sabe que el gasto de pensiones ha crecido el doble en los últimos 20 años, está mintiendo porque estaba ahí en las láminas. Oye, ¿no las consultamos? No, no las consultamos. ¿Por qué? Pues porque defino lo que dijo Miriam. El gobierno es corrupto y opaco por definición. Y entonces no me va a dar información. Y entonces nos rascamos un poquito más y vemos lo que está pasando. Y ojo, hablé de gobiernos panistas, priistas y morenistas. No es un asunto de gobierno, es un asunto de Estado. Y esto es una parte muy importante. Entonces, mientras sepamos en qué está gastando, y entonces sabemos lo que decía Marco, cómo la deuda empezó a incrementarse del ser 30% al 49% del Producto Interno Bruto y cómo el servicio de la deuda fue aumentando. Y nadie se puede decir engañado, porque ahí está. ¿No? Ahora, ¿qué pasa con esta información? Cuando se van las campañas políticas, pues vean ustedes, ¿no? Se miente, se engaña, se tergiversa. ¿Por qué? Para obtener el voto. Entonces la pregunta es, ¿cómo el ciudadano se puede defender de esas campañas engañosas siendo ciudadano? Ok, a ver, una pregunta, Siendo Carlos. ciudadano responsable. Punto. Hay una pregunta aquí de Guido de Ecuador. ¿Qué debemos entender por razonabilidad del gasto? Y les pediría ser un poquito breve, porque ya el tiempo, desgraciadamente, que es el gran tirano, pues nos está llegando al final. Entonces, adelante si nos ayudan a responderle a Guido sobre su pregunta. Adelante, Marco. Gracias, José. Voy a tratar de responder las 2 preguntas en una. Yo creo que la transparencia sí es fundamental, pero no se agota en la transparencia, porque creo que todo el proceso de presupuesto público es transparente, pero los formatos, la información, algunos en Word, otros en Excel, otros en JPG, otros en PDF, no te ayuda a compatibilizar. Entonces, en la medida en que se haga en formato de datos abiertos, la academia puede... es muy útil allí para exponer estos datos y hacer cuadros comparativos. De eso se agarra la prensa. Acá en Paraguay eso ha servido para que explote varios escándalos como una no te calles,
etcétera, etcétera. Ha servido también para limitar gratificaciones a funcionarios del Congreso, etcétera, etcétera, para exponer cuáles son las prioridades, en qué se destina, cuántos cargos se crean, y eso ha generado una movilización ciudadana que ha logrado frenar ciertos excesos. Entonces, esas son las reglas de la democracia y creo que son las que nos permiten como ciudadanos participar y exigir estos cambios, la más racionalización. ¿Y qué es racional? Bueno, gastar de la mejor manera posible, ver cuáles son los gastos proyectados y decir, esto es racional o no frente a otras prioridades. ¿Qué se prioriza? Entonces, lo racional desde mi percepción es qué se puede priorizar. Una de las premisas que a nosotros nos dieron es, con el mismo dinero tienen que ser más eficientes. Entonces, buscar esas estrategias de eficiencia para hacer más razonable el gasto. Bien. Miriam, adelante. Sí. Perdón. A ver, respecto al principio de razonabilidad, el principio de razonabilidad implica la relación entre los medios y los fines. ¿Cuáles son aquellos medios que realmente me permiten dirigir, ir al fin? Por lo tanto, un gasto razonable desde el punto de vista de la razonabilidad, va a implicar que justamente tenga un destino eficaz en términos de derechos y que se ajuste a la normativa, que el gasto se realice en tiempo y forma. Esto es muy importante, no hablamos del tiempo razonable en el gasto, lo habló Marco al principio nada más, pero me parece sumamente importante, no solamente gasto, sino que el gasto llegue al destino que tiene que llegar en los tiempos que deben llegar. Esto también hace a la razonabilidad del gasto. Y un gasto que debe ajustarse a los instrumentos jurídicos. No puedo gastar fuera de la ley. No hay una justificación de la eficacia fuera de la ilegitimidad. Entonces, es un conjunto de elementos que hacen que el gasto sea razonable. Respecto a la pregunta tuya, Luis José, coincido en lo que dijeron Carlos y yo creo que hay dos aspectos. Uno es el tema de la legitimación procesal, que es la parte quizás más complicada y más difícil, ¿no? Es decir, si cualquier particular tiene una legitimación procesal para articular una acción, y depende de la etapa, como dijo Carlos, de la etapa del presupuesto. Una cosa es estar en la etapa de una ejecución, donde yo estoy esperando que evidentemente se me satisfaga un derecho, y otra situación distinta es plantear una legitimación procesal para oponerme al contenido de una planeación, que ahí evidentemente, salvo que se pudiera estar prevista alguna acción colectiva especial, ¿no? Y teniendo en cuenta los objetivos, ahí me parece que sería un poco más restrictiva. Yo apuntaría a, en primer lugar, una capacitación del ciudadano, porque nos estamos olvidando que el ciudadano también tiene que ser capacitado. Y para esto yo necesito todos los medios de comunicación y de información. La academia, como dijo Marco, el periodismo, porque también, aunque esté dirigido, lo necesito. Necesito libertad de expresión, necesito medios de comunicación, necesito este tipo de debate donde llegue a un número no solo de profesional, el profesional a su vez lo comunica. Porque para acceder a la información necesito saber si la información es pública o no, cuál es. ¿No? Entonces, primero tengo que saber. Y un amplio marco de acceso a la información, y la exigencia de la rendición de cuentas. Señoras y señores, yo puedo empezar a corregir algunos desvíos del gasto público si yo tengo una rendición de cuentas clara, transparente, oportuna, no una rendición de cuentas 10 años después, una rendición de cuentas, y no me interesa el papelito, no me interesa el papelito de si gasté o no gasté en el tóner de una impresora. A mí me interesa la rendición de cuenta a partir del objetivo del gasto público. Yo creo que hay que cambiar el concepto de rendición. Podemos hablar de la accountability. A ver, hablemos de una rendición de cuentas en virtud del objetivo.
¿Se cumplió, no se cumplió? ¿Se gastó, no se gastó? ¿Dónde se debió? Si seguimos hablando de la rendición de cuenta del papelito, Luis, es poco lo que vamos a poder conseguir de la responsabilidad del gasto. Yo aquí No, perdóname, primero, Carlos. Perdóname, Carlos. Vamos a ir al cierre, desgraciadamente nos quedan 10 minutos. ujú. Te doy el uso de la palabra, mi estimado Sí, sí, Carlos, y ya tengo si eres muy tan claro el amable, cierre y me voy a trasladar ayúdanos. 2 minutos, primero diciendo que estoy de acuerdo con Marco, no solamente la transparencia, hay una serie de técnicas de la transparencia que hay que potencializarla. Pues, eso lo dejamos para una discusión posterior. Yo a la respuesta de la racionalidad, primero me adhiero a la definición que hace Miriam, ¿no? Es medios fines, ahí está impecable. Ahora, pero entonces hay que preguntar cuáles medios y cuáles fines. Y otra vez hay que ubicar por etapas. Entonces, la racionalidad en la planeación está vinculada necesariamente con las aspiraciones, demandas, intereses de la población, nación, pueblo, sociedad civil, como le quieran llamar. Y esa es una racionalidad sustancial, histórica, en la que los profesionales a veces tenemos muy poco que decir. Esa es una decisión que hacen los, este, los políticos, con la opinión pública, los académicos y una serie de elementos. Pero entonces empieza a haber otro tipo de racionalidades. Y entonces se va a la racionalidad final. Entonces Miriam dice, en la parte de evaluación, de rendición de cuentas, la racionalidad es que cuánto efectivamente se logró atender en salud, en educación, en seguridad. No me interesa las luces. Esa es la racionalidad de la rendición de cuentas. Pero la racionalidad en la programación ya es más específica. Ahí sí ya entran las políticas de austeridad, el manejo de los recursos, el cómo profesionalizo a los servidores públicos. Ya ahí es una más racionalidad de medios para efectos de poder llevar a cabo el gasto más eficiente, lo mismo que el control. Y ojo, lo que hay que tener en cuenta es que las racionalidades no son únicas, son plurales. Me explico. El control que realiza internamente la administración es distinto al que se realiza externo a la administración y es distinto al control de derechos que realizan los poderes judiciales. Entonces, las racionalidades son diversas y al reconocer la pluralidad de racionalidades, podemos entender el proceso y por qué se confrontan las visiones. Y de la confrontación sale necesariamente una mejora. Es decir, el que está en programación tiene que ser empático con el que está en evaluación y el que está en planeación tiene que ser empático con el que está en programación, porque si no hay esa empatía a las distintas racionalidades, entonces se empieza a generar puros en el mismo proceso. Y entonces ahí estamos en lo que ya hemos promovido mucho, la planeación estratégica, pero presupuestal, que va desde una sociedad, como dicen ustedes, consciente, informada, en la primera etapa, la planeación, y en la última etapa, y una burocracia profesionalizada, responsabilidad en las etapas intermedias y unos políticos responsables frente a un destino más amplio que está en la aprobación del presupuesto anual. Y ahí me quedo. Muchísimas gracias, Carlos. Marco, tu reflexión final, por favor. Creo que coincido y los puntos en comunes son, creo que evidentes, ¿verdad? La mayor racionalidad pasa por una mayor planificación, la planificación por un compromiso público con la excelencia, con el interés público, y para eso se necesita gente capaz. Entonces creo que allí está finalmente la solución a muchos de los problemas y es lo que tanto cuesta a nuestros países por el sistema clientelar que tenemos. Y es un desafío que día a día nos toca luchar, ya sea como ciudadanos, ejerciendo el rol de la academia, de la prensa, de los diferentes lugares que nos tocan. A ver, quiero aprovechar para agradecerte muy especialmente, Luis José, y es sinceramente un gusto poder compartir contigo, con Miriam, Carlos y José este panel. Muchísimas Muchas gracias. gracias, Marco. Miriam, pues tu reflexión final, por favor. Bien, a ver, yo creo que en definitiva deberíamos aplicar la teoría de sistemas, ¿no? En el gasto público. Un conjunto interrelacionado de elementos en el cual el todo es mucho más que la suma de las partes.
bajo este criterio creo que son muchos elementos y muchas herramientas que inciden en un gasto público responsable y en la responsabilidad del gasto público. Este juego por ahí de palabras. Yo me quedaría de todo lo que se habló, en dos aspectos muy importantes. El eje, creo que todos coincidimos, hay un eje común que es la transparencia pública. Y el presupuesto público debe responder a ese principio, en todas sus etapas, en la totalidad de sus etapas. Creo que todos coincidimos con esto. Esto nos facilita la información, la comunicación, el conocimiento, etc. Y el otro aspecto es realmente hacer un análisis del gasto público desde la práctica, desde la realidad, para que sea la realidad la que nos demuestre los riesgos en la gestión. Lo que yo quiero conseguir a través del gasto público es que la sociedad viva mejor. Y en definitiva, ese vivir mejor es tan complejo, tan complejo. Hay tanto involucrado, hay tanta emoción involucrada, hay tanta ideología involucrada, que al derecho le cuesta mucho, ¿no?, introducirse en ese aspecto del vivir mejor. Pero a mí me parece que hay elementos muy interesantes: la transparencia, el control, la rendición de cuentas, la comunicación, el brindar la información, la capacitación, y volver a un poco esa conciencia de que el funcionario público y el servidor público están gestionando no bienes o recursos propios, sino bienes y recursos de toda la sociedad. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. La verdad ha sido un gusto y un honor contar con Carlos, Marco y Miriam en este programa. Creo que se han quedado muchas inquietudes en el tintero, lo refleja el chat. El chat está bombardeado, por un lado, de felicitaciones y de inquietudes que seguramente nos abren la oportunidad de que el tema se siga discutiendo. Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Estimado Luis, pues adelante si cerramos ya el programa. Muchas gracias, Pepe. Bueno, sin más, reiterar los agradecimientos a Carlos, a mí. Gracias. Gracias. Reiterar los agradecimientos a Carlos, a Miriam, a Marco, a todos, por supuesto, los que nos acompañan. Me quedo con una reflexión rapidísima nada más. Comenzamos estos diálogos fiscales y yo comentaba el libro de Sunstein y de Holmes sobre el costo de los derechos. Ahora voy a comentar una frase de Groucho Marx a propósito del comentario de Miriam. Hay una vida mejor, pero es muy cara. Entonces, el Estado también tiene que asumir eso. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. De verdad, un abrazo hasta donde estén, en Tlaxcala, en Paraguay, en la Argentina, en México, en El Paso, Texas, en Mazatlán. De verdad, muchísimas gracias a todos. Sin más, pues los invitamos a que nos acompañen al siguiente diálogo fiscal el próximo 17 de mayo a la hora de costumbre, 8 de la mañana, con el tema inteligencia artificial y tributación. Muchísimas gracias a todos. Excelente fin de semana. Muchas gracias. Chau, chicos.